Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Hola, buena noche. Ángeles, ¿verdad? Sí, para servirle. Gracias, Ángeles, por estar aquí presente de manera sincrónica. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Cómo vas con tus actividades antes de Muy, iniciar? muy bien, gracias a Dios. Pues ya las había mandado, ya ayer ya no pude corregir lo que había dejado pendiente, pero sí ya vi que ya me dejó retroalimentación, entonces lo voy a seguir checando para ir mejorando. Excelente. Mira, aquí lo bueno es que este, aún tienes tiempo de modificar. Si tú realizas los ajustes, se modifica incluso la nota, estás dentro del tiempo. Ah, ok, perfecto. Sí, lo que pasa es que esta semana iba a tener un poquito de trabajo, entonces me quise adelantar y me había quedado con el pasado taller porque me habían dicho que tenía que entregar miércoles una y la otra el viernes a más tardar. Entonces eso fue lo que me hizo que ahora sí que acelerara un poquito el proceso de esto, pero voy a seguir intentando mejorar. Gracias. Claro. Muchas gracias, Ángeles. Qué bueno. Agradezco tu disposición. Este, y miren, yo aquí en este sentido, y qué bueno tocar ese tema. En lo personal, yo les sugiero que no necesariamente los primeros días se entreguen las actividades. Como bien dices, a lo mejor miércoles una, viernes otra, por muy tarde, ¿no? Por decir algo. Y más que decir un día, debemos de tener nosotros en claro que si ya voy a entregar mi actividad es porque previamente ya revisé todos los recursos de la semana, las infografías, los materiales, todo, y además vi las videosesiones de módulo, los espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces, con base en todo eso, ahora sí puedo realizar mis actividades. No es el caso tuyo, has entregado tus actividades pues muy bien, solo hay algunos ajustes que hay que hacer, pues como cualquier actividad, ¿no? Siempre habrá algo para mejorar, pero les comparto que ha habido compañeros que de repente a lo mejor entregan las actividades el mismo lunes las dos y me pregunto yo, digo, ¿cómo le habrán hecho para entregar actividades el lunes si y para revisar todos los recursos y demás, pues no, y luego revisas la actividad y pues hay muchos faltantes, hay omisiones, como que hacía lo rápido, como si fuera como que a veces algunos compañeros puedan pensar que por entregar rápido la actividad vale más, ¿no? O es tomada en cuenta y no es así. Entonces es preferible tomarnos el tiempo necesario, lo que cada quien considere. Por eso vuelvo a repetir, no puedo decir un día en específico, porque habrá quien diga, no, yo las voy a entregar el martes las dos, pero yo el lunes ya revisé todos los recursos, ya estudié muy bien los materiales, ya me informé y las realizo el martes porque los demás días se me complica perfectísimo. Pues por eso yo no les digo un día como tal, ya es consideración de cada quien. Lo que sí les digo es pues que previamente revisemos muy bien los recursos y las actividades. Muy bien, pues vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a nuestra sesión, a nuestro segundo espacio para el aprendizaje, nuestra sesión de jueves. ¿Sale? Entonces, recordamos nuevamente, nuestro módulo es el 4, textos y visiones del mundo. La unidad que nos toca abordar esta primera semana es literatura, arte y expresión comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Entonces, bueno, vamos a recordar los temas que vamos a revisar en esta sesión. Ayer ya me presenté con ustedes, les hablé de manera general, pues también de mi perfil profesional, también de mis gustos particulares. Como les decía, pues es importante también que nos conozcamos un poco más. Siempre he dicho que
para que el aprendizaje se dé de manera correcta, primeramente tenemos que estar en un ambiente propicio, en un ambiente cómodo, sentirnos en confianza con el asesor virtual. Entonces, pues antes de ser asesor virtual, igualmente soy un ser humano con gustos, con eh, dinámicas, preferencias, estilos, situaciones personales y demás, ¿no? Entonces, el conocerlas y el interactuar de esa manera, pues como que nos sentimos más en confianza. Y eso es parte de lo que necesitamos o parte de lo que tratamos de impulsar en estas primeras sesiones. Es eso, que te sientas pues muy cómodo, que te sientas muy cómoda, que puedas externar dudas, comentarios, tal cual. Eh, yo en lo personal me considero, bueno, obviamente tengo mi formación y mi conocimiento, pero no como el que domina todas las áreas del conocimiento, ¿no? Yo creo que nunca dejamos de aprender. Entonces yo aprendo mucho de ustedes también, aprendo mucho de ustedes, entonces para mí es bien importante, es muy agradable que ustedes compartan, participen, externen dudas, ejemplos, comentarios, situaciones que les acontezcan, etcétera. De esa manera nos sentimos más en confianza y pues estamos en un aula virtual agradable y pues esto va a favorecer al aprendizaje definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el estilo que tenemos. Eh, Vamos a recordar rápidamente lo que es el esquema acerca de lo que es la literatura, géneros y subgéneros. Por cierto, ya les subí la infografía de géneros y subgéneros que les puede servir para ampliar su conocimiento, además de, pues, para realizar de manera correcta sus actividades. Vimos también el proceso de lectura. Le dedicamos parte importante de la sesión, muy importante el proceso de lectura, porque en todo momento estamos leyendo, siempre vamos a leer, no solamente en este módulo, en todos los módulos siempre vamos a leer. Entonces, si nosotros comprendemos correctamente el proceso de lectura, pues se nos va a facilitar muchísimo los próximos módulos, obviamente también. La lectura es uno de los actos más enriquecedores que tenemos nosotros como seres humanos. Es una de las principales herramientas que tenemos para apropiarnos del conocimiento, para hacer saltos en el tiempo, para conocer cómo vivían en otras épocas, cómo pensaban, para ampliar nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje, ¿sí? Entonces, pues es una de las herramientas más importantes para viajar desde nuestro espacio. ¿A poco no? Podemos viajar desde nuestra casa, desde nuestro escritorio, desde nuestro sofá. Desde ahí podemos viajar y sentir todo un cúmulo de emociones, experimentar tristeza, experimentar alegría, experimentar amor, experimentar ilusiones, sueños, meternos en cada uno de los personajes. Es magia. Es magia literalmente lo que sucede en ese acto de la lectura. Es por ello que me metí a fondo y traté de sensibilizarlos en torno a esto, porque es una de las principales herramientas, si no te puedo decir que es la principal herramienta que tienes para poder, pues, adquirir el conocimiento. ¿Sí? Entonces, ojalá que haya quedado muy claro esa parte. Contexto de producción, fondo y forma, elementos de análisis para una obra literaria, lenguaje connotativo y denotativo, hoy profundizaremos en él, las figuras retóricas, que igualmente tienen un esquema que les subí ahí en el foro de novedades, ahí les subí un esquema que les va a servir bastante para comprender esto de las figuras literarias.
y para profundizar más al respecto. Por último, daremos espacio a dudas y comentarios y vamos a compartir también las dudas que ustedes compartieron en las videosesiones de módulo, ¿sale? Ahí compartieron ustedes dudas que las vamos a retomar aquí. La gran mayoría de ellas ya han sido respondidas desde la sesión de ayer con la explicación, con todo lo que hemos abordado en esta sesión, ¿sale? Pero igualmente las vamos a retomar. Entonces, hola Mario, bienvenido. Buena noche. Buena noche, buena tarde, dependiendo del espacio donde nos estén sintonizando. Muy bien, bienvenido. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Hacemos una breve contextualización. Vamos a hacer una breve contextualización, nada más. Denme un minutito. Porque ya tenía abierto aquí el esquema de las figuras retóricas, pero no se abrió, entonces lo vuelvo a abrir porque quiero tenerlo a la mano para compartírselos, que ya lo tienen ustedes en el foro de novedades. Muy importante esa parte de la retórica, el arte de la palabra, ya lo tenemos por aquí ahora sí. Entonces, rápidamente, ya sabemos que la literatura es una de las 7 bellas artes. Nos dice la Real Academia de la Lengua Española que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Y en la literatura, pues, se comparten. Ah, ok. Muy bien, Liliana. Excelente. Es verdad. Está bien, Liliana, enterado. Entonces, en la literatura, ¿qué encontramos en la literatura? Pues las visiones que han tenido diferentes autores a lo largo del tiempo, sus experiencias, sus vivencias, ¿sale? Eso es lo que vamos a encontrar en la literatura. Para hacer el análisis de un texto literario, reconocemos fondo y forma. Ya decíamos que fondo es interior, forma es exterior. Fondo es contenido, forma es el físico. Ayer igual profundizamos en los géneros literarios, que es parte de la forma. Sabemos que hay 3 géneros literarios: género poético o lírico, género narrativo y género dramático. Género poético tiene la intención de compartir emociones y sentimientos de una forma bella. Y que para eso se utiliza la retórica, precisamente, este esquema del cual les hablo. En el caso de la narrativa, se cuentan historias a través de un tiempo, en un espacio determinados. En el caso de la narrativa, retoma las situaciones que experimentamos como seres humanos y las lleva a escena para que nosotros aprendamos más, para que comprendamos y nos demos cuenta cómo estamos viviendo, si estamos viviendo de manera correcta o no, que hagamos una catarsis, una reflexión, ¿sí? Ok, ya no voy a retomar ese esquema porque ayer lo explicamos, más bien vamos a avanzar. Si tienen alguna duda, me la hacen saber, además de que el esquema ya lo tienen también en plataforma. Hace un momento también profundizaba, bueno, retomaba, mejor dicho, el proceso de lectura. Me gustaría aquí preguntarles, Ángeles, ¿qué opinas tú del proceso de lectura? ¿Aprendiste algo nuevo ayer que lo expliqué? ¿Qué opinas de este proceso de lectura? ¿Qué te parece? ¿Algo que te haya quedado grabado de manera significativa? Pues para empezar, que debemos de estar en un lugar
tranquilo, ¿no? Y empezar a ver, pues ahora sí que ir por partes, ¿no? Porque muchas veces nos podemos saltar esas partes y pues es como si no entendemos precisamente por lo mismo, ¿no? No es tanto que se dificulte, sino que queremos, ahora sí que aprenderlo nada más leyendo el final prácticamente, ¿no? Entonces tiene que llevarse el proceso como va, que es lo que a mí me pasaba al principio cuando iniciamos prepa en línea. Me costaba trabajo llevar pues ahora sí que un orden, ¿no? O sea, yo lo quería, como que dije, esto ya lo sé, me lo brinco y todo, pero no, o sea, todo lleva un proceso, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me marcó un poquito más. Y también igual, ¿no? Marcarlo ahora sí que lo que son las importancias y como nos lo habían explicado ayer, ¿no? Por parte que se me hizo más fácil porque se hace con preguntas, ¿no? Entonces, como que nada más buscamos la pregunta y pues nos la va dando conforme vamos leyendo. Eso fue lo que a mí me quedó más marcado y me ha ayudado mucho. Gracias. Gracias a ti, excelente. Muchas gracias, Ángeles. Como bien comentas, por eso me gusta tomar o retomar ese punto, porque a veces nos vamos literalmente los docentes a la parte, digamos que a la parte académica como tal, ¿no? De revisar títulos, subtítulos, previamente conocer el contexto de la obra, del autor, etcétera. Pero, ¿y si no tenemos un espacio adecuado? ¿Y si no me organizo y solamente leo en cualquier momento y tengo televisor prendido? Es donde hay más ruido en ese momento en la casa. En ese momento que me pongo a leer, ya estoy muy cansado, estoy muy cansada, tengo hambre, tengo sueño. ¿Me podré concentrar de esa manera? Claro que no. Entonces, partimos de ahí en el proceso de lectura, en la etapa previa, primeramente, estar en calma. Mi mente está en calma. No tengo pendientes o si tengo pendientes están a un lado porque en ese momento es mi tiempo de lectura únicamente. No hay ruidos, si acaso, y si a mí me interesa, música ambiental, música clásica, música para leer y concentrarse, todo un ritual. Pongo algo de incienso, aromaterapia, mi espacio donde voy a leer está muy agradable, incluso tengo ahí una plantita, algo de naturaleza, no sé, que sea algo agradable, eso es muy importante. Les decía yo, ¿qué pasa cuando vivimos una experiencia? ¿Se nos olvidan las experiencias positivas o negativas? Nunca se nos olvidan las experiencias. Entonces, ¿cómo tengo que leer? Viviendo una experiencia, imaginando cómo eran los personajes, cómo era ese lugar, incluso oliendo cómo olía ese espacio, tocando, todos los 5 sentidos poniéndolos al momento de que leo. Todo esto va a ayudar a que vivas la experiencia y por lo tanto, pues que no se te vaya a olvidar ya, que quede muy claro. Entonces, excelente, muy bien. Y por último, solo por recalcar, muy importante que siempre escribamos algo, lo que sea, lo que tú quieras. Después de haber leído, haz un resumen, una síntesis, un esquema, un listado de palabras clave, lo que tú quieras, pero escribe algo, un dibujo incluso, les decía. Cuando nosotros escribimos algo, haz de cuenta que ese conocimiento lo plasmas y por lo tanto, pues ya te queda de manera más significativa. Le llamo yo como anclas, haz de cuenta que anclas el conocimiento, el aprendizaje. Entonces, bueno, pues ahí queda ese comentario y pues muy importante el proceso de lectura que les va a servir para pues siempre. Bienvenida, Margarita. Seguimos. Ayer también ya veíamos estos puntos, lo que es fondo, lo que es forma, ya lo retomamos aquí, lo que es el autor, el sujeto lírico, el contexto de producción, sí, que es esa realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra, muy importante, muy importante, porque si yo me doy cuenta que la obra surgió, por ejemplo, en tiempos de una pandemia, bueno,
pues entonces voy a comprender por qué el autor o el estilo de la obra, por qué el autor habla como habla, pues estaba experimentando esa situación. Entonces es muy importante que conozcamos tanto al autor y su contexto como al momento en el que surgió la obra. Todos esos elementos nos van a ayudar a interpretar de una manera más sensible, más adecuada. Vamos a comprender mucho mejor la intención que tiene la obra, ¿sí? La intención que tuvo el autor con su obra, ¿sale? Entonces, muy bien. Seguimos. Elementos de análisis. Elementos de análisis para una obra literaria. Ya lo retomábamos ayer también, lo vemos rápidamente. El argumento, si te preguntan el argumento, haz un resumen, una síntesis. ¿De qué trata la obra? Perfecto. El tema debes de ser más breve, mucho más breve. ¿Cuál es la idea central? Si hablamos de acción, hablamos de hechos, acontecimientos y de manera general los podemos ubicar en la estructura de la obra. ¿Qué pasa al inicio? ¿Qué pasa en el desarrollo y qué pasa en el desenlace? ¿Sale? El tiempo es la duración en la que se presentan los hechos, objetivo o cronológico, tal cual, literalmente mencionar los días, las horas son explícitos ahí en la obra, o subjetivo psicológico, solo transcurre en la mente de un personaje. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto, en la siguiente diapositiva. El espacio igual, el espacio tal cual, ¿no? El lugar. Es como si te preguntara en este momento, ¿cuál es el tiempo de esta sesión? Ah, pues es un 14 de julio del 2022 a las 7:32 horas, un día nublado. Ese es el tiempo. ¿Cuál es el espacio? El lugar tal cual donde nos encontramos, sus casas, ¿sale? Y el medio virtual también, en este caso. Ese sería el espacio. Los personajes, pues son esos seres a través de los cuales los autores transmiten su idea, transmiten su obra. Son esos seres inanimados. Aquí, retomamos esta parte del tiempo y del espacio, ¿sí? El lugar, que es parte de lo mismo, es el espacio, la calle, la casa, la sala, la recámara, la cocina, etcétera, o el escenario donde transcurre la acción o el relato, es presentado por el narrador o por un personaje. El espacio abierto o cerrado aparece en estrecha relación también con el tiempo y la actitud de los personajes, en el marco de donde se mueven e influyen la forma decisiva de ellos. Dentro del relato puede haber varios escenarios, pero uno será más importante donde se desarrolla la acción climática. El lugar y el espacio es parte de lo mismo, ¿sí? Son parte de lo mismo, nada más quise diferenciarlos aquí. Margarita, adelante, buena noche. El tiempo, un día, al día siguiente, un mes, más tarde, etcétera, como los ejemplos que les puse hace un momento, ¿no? La fecha tal cual, el día. Es el momento en el que transcurre el relato de manera progresiva, por tanto lleva un orden cronológico hacia un término lógico y una duración ficticia. Conocer el eje espacio-temporal ayuda a ubicar la acción de los personajes en un mundo real o imaginario. Ejemplo, ayer, tiempo, caminaba alegremente, alegre por la calle de su barrio, lugar.
¿Cuándo? Tiempo, ayer. ¿Dónde? En la calle de su barrio. ¿Sale? Entonces, bueno, esta presentación igual la tienen igual también en plataforma, en foro de novedades, para que puedan apoyarse y profundizar un poco más en cuanto a estos elementos de la narrativa. Cualquier duda, comentario, pues adelante. Aquí también me gustaría precisar y externar esta parte. Hay dos tipos de tiempo, el tiempo externo y el tiempo interno. El tiempo externo hace referencia al momento de la historia en la que nos encontramos. Puede ser que la trama nos sitúe en el presente, pero también puede ser que esté ambientada en los años 80 o en el futuro. Ese es un tiempo externo, en el momento en el que se produjo la obra. Puede ser hace 100 años, hace 50, en la época medieval, etcétera. Claro, ¿verdad? Tiempo de afuera, tiempo externo, donde se creó la obra. Tiempo de adentro, tiempo interno, tiempo en el que sucede la obra. Hace referencia a la duración de los hechos expuestos en la trama. El tiempo de la historia, por ejemplo, durante la década de los 60. El tiempo del discurso en el orden en el que se muestran los hechos, lineal, con saltos en el tiempo, etcétera. Puede ser que un tiempo interno incluso suceda en un fin de semana. Un fin de semana en la época medieval. El fin de semana es el tiempo interno, 2 días. Puede ser, una obra se puede dar, y una obra extensa, de 300 cuartillas, puede suceder en un fin de semana nada más. O puede ser toda una vida, desde el que el personaje nace hasta que muere. ¿Sale? Esto para ampliar un poco. Lenguaje connotativo y denotativo. Esto es muy importante. De hecho, si se fijan en una de las actividades, se nos pide que utilices el lenguaje connotativo para poder hacer la narración, ¿verdad? De manera más concreta, en la actividad integradora 2, se te pide que hagas una narración y que utilices los elementos de la narrativa, además del lenguaje figurado, ¿sale? Entonces, por ejemplo, trata de un perro que bebe agua en la orilla del Nilo, pero mientras lo hace, danza de un lado a otro. Entonces un cocodrilo lo observa y trata de echárselo al plato. Un cocodrilo podrá literalmente echarse al plato a un perro. ¿Se podrá literalmente? No, ¿verdad? Es un lenguaje figurado. Ahí en ese fragmento ya utilicé el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado. ¿Sí? Entonces, les explico ahora sí las diferencias. Tenemos de manera general 2 tipos de lenguaje: el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es el lenguaje que utilizan los escritores. Es el lenguaje de los artistas, de los escritores, de los novelistas, de los cuentistas, de los dramaturgos, etcétera, de los escritores. Es el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado, el lenguaje artístico. El lenguaje denotativo es este que estoy utilizando en este momento, el que hablamos nosotros de manera cotidiana. Ese es un lenguaje denotativo.
porque es un lenguaje claro, específico. Bueno, podemos hablar también de manera coloquial, ¿verdad? Pero por lo regular, este lenguaje que estoy utilizando es claro y objetivo. Es un lenguaje preciso. En cambio, el lenguaje connotativo es figurado y es el que utiliza el arte, la literatura. Es el lenguaje con el que vamos a estar muy familiarizados durante todo el módulo, ¿sale? Entonces, fíjate bien, aquí lo vas a conocer mejor. De manera denotativa, ¿cómo podemos decir que el corazón, qué es el corazón? Utilizándolo de manera denotativa. El corazón es un órgano muscular que bombea sangre. De manera figurada o connotativa, decimos entonces que el corazón es amor, ¿sale? Literalmente el corazón es amor, no, de manera figurada. De manera denotativa, la lluvia caía abundantemente, ¿verdad? Como nos sucede ahorita en estos días lluviosos. De manera connotativa, la lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Poética. ¿Podrá haber lluvia, la lluvia de sus ojos? Los ojos pueden exteriorizar o sacar lluvia? No, ¿verdad? Estamos haciendo alusión a que a cuando lloramos, ¿no? En vez de decir ella lloraba, de manera denotativa, ella lloraba, es de manera denotativa. De manera figurada, la lluvia de sus ojos. Esto es lenguaje artístico, lenguaje connotativo, lenguaje figurado. Estrella, de manera denotativa. Son astros que poseen luz propia, de manera connotativa. Las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento. ¿Podrá alguien tener estrellas en sus ojos literalmente? No, ¿verdad? De manera figurada, está tratando de decir que tenía unos ojos muy luminosos. ¿Cómo son las estrellas? Está haciendo una comparación, es una metáfora, ¿sí? ¿Cómo son las estrellas? Pues muy luminosas, muy bellas, muy resplandecientes. Eso es lo que quiere decir de manera figurada. De manera denotativa, luz. La luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. Ahora, de manera figurada o connotativa, la luz de la inteligencia humana. De manera figurada, de manera connotativa, ¿sale? Entonces, en la literatura, este es el principal lenguaje que se utiliza, el lenguaje figurado, el lenguaje connotativo. También pues, te va a quedar todavía más claro con esto, con las figuras retóricas, con las figuras literarias, que eso es algo que te voy a explicar con el esquema que subí ahí a plataforma y además también pues vamos a retomar de manera concreta estas 4 figuras que son las que se te piden o son las que analizamos en esta semana. Entonces, vamos a profundizar en ellas, pero yo te comparto un esquema donde puedes conocer todas, pues para que amplíes tu vocabulario, para que, pues muy seguramente en algún momento, pues también vas a querer escribir poesía y ya vas a saber cómo hacerlo, cómo utilizar el arte de la palabra. ¿Sale? Muy bien. Está por cortarse la sesión. Estamos a 3 minutos. Mejor, bueno, explico de una vez metáfora. ¿Qué son las figuras retóricas? Las figuras retóricas son los elementos del lenguaje connotativo, son recursos para crear arte por medio de la palabra. Fíjate bien, una de las tantas figuras retóricas es la metáfora.
Se aplica el nombre de un objeto a otro con el que se observa alguna analogía o semejanza. Sus cabellos son oro. Aquí está aplicando un nombre con otro con el que se observa alguna analogía. Si tú, esto es lo que puedes utilizar en esa narración, una metáfora, por ejemplo, obviamente adaptada al contexto. No podemos decir que el perro tenía cabellos de oro o algo así, o el cocodrilo, ¿verdad? Pero en sentido figurado. Bueno, sus cabellos son oro. ¿Qué trata de darnos a entender? Que tenía unos cabellos, rubios. Sus cejas arcos de cielo. Sus ojos soles. Sus mejillas rosas. Sus labios corales. Perlas sus dientes. Alabastro su cuello. Mármol su pecho. Marfil sus manos. Lenguaje figurado. Cada una son metáforas, ¿sí? Cada una de estas son metáforas, ¿sale? Entonces la metáfora es aplicar un nombre a un objeto con otro con el que se observe alguna comparación, alguna analogía. El hipérbole, otra figura retórica, exagera el verdadero concepto de las cosas, aumentándolas y disminuyéndolas. Por ejemplo, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. ¡Qué exageración! Eres más lento, un hipérbole cotidiano. Eres más lento que una tortuga. ¡Qué exagerado! ¿Se podrá ser más lento que una tortuga? No, ¿verdad? Es un hipérbole, una exageración. Ahora sí, con estas dos figuras que explicamos, ya adelantamos y cerramos esta sesión y en menos de un minuto, estamos nuevamente aquí, ¿sale? Entonces cierro esta sesión e ingresen de la misma manera, con el mismo enlace. Aquí los espero. Entonces cierro esta sesión y en un minuto nuevamente estamos aquí, ¿sale? Entonces cierro y aquí los espero.